Esta es la base de todo lo que conocemos sobre las células, que son las unidades estructurales funcionales de todos los organismos vivos. Su historia fue desarrollada a lo largo de muchos años por los varios científicos. Uno de los primeros en observar las células fue Robert Hooke en 1665, quien utilizó un microscopio para estudiar un trozo de corcho y vio estructuras que llamó celdas, que más tarde se conocerán como células. Después, en 1838, el botánico Matthias Schleiden propuso que todas las plantas están formadas por células, y un año más tarde, el zoólogo Theodor Schwann afirmó lo mismo para los animales. Finalmente, Rudolf Virchow en 1855 concluyó que todas las células provienen de otras células. Tres principios fundamentales de la teoría celular. Todo ser vivo está formado por célula. Esto significa que todos los organismos, sin importar lo pequeños o grandes que sean, están compuestos por células, ya sea organismos unicelulares como una bacteria o un organismo multicelular. Como un ser humano, la célula es la unidad básica en la vida. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esto implica que la célula no solo forma parte de la estructura de los organismos, sino que también utiliza las funciones necesarias para la vida, como la obtención de energía, la reproducción y la respuesta de estímulos. Todas las funciones vitales ocurren dentro de las células. Se llevan a cabo procesos esenciales como la respiración celular, la síntesis de proteínas y la reproducción celular, entre otros. La célula es como una fábrica muy compleja donde se realizan todos estos procesos que permiten que el organismo funcione correctamente. Propiedades de la célula. Son complejas y organizadas. Tienen la información genética necesaria para llevar a cabo sus funciones. Se pueden reproducir o multiplicar, adquieren y usan energías que se llevan a cabo en sus funciones, llevan a cabo reacciones químicas, participan en actividades mecánicas, responden a estímulos, se autorregulan, evolucionan. Reproducción celular. Las células se dividen para formar nuevas células, lo que permite el crecimiento y la regeneración de los tejidos. Existen dos tipos de división celular: la mitosis, que crea dos células hijas genéticamente idénticas, es responsable del crecimiento, reparación y reemplazo celular, y la meiosis produce células sexuales, óvulos y espermas, con la mitad del número de cromosomas, y lo que es fundamental para la reproducción celular. Energía de las células. La célula necesita energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Esta energía se obtiene de diferentes formas: en el ATP, andiostirofosfato. El ATP es la principal fuente de energía de las células. Se produce principalmente en las mitocondrias a través de la respiración celular. Energía de las células. Las células necesitan energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Esta energía se obtiene de diferentes formas. En el ATP es la principal fuente de energía de las células. Se produce principalmente en las mitocondrias a través de la respiración celular. Cuando la célula necesita energía, hidroliza el ATP liberando energía que puede ser utilizada para mover moléculas, sintetizar proteínas o dividirse. En la glucosa es un azúcar que las células utilizan como fuente primaria de energía. A través de la respiración celular, la glucosa se descompone para generar. En las células vegetales, la glucosa se genera durante la fotosíntesis, mientras que en las células animales la obtienen de los alimentos. En los ácidos grasos, la célula también puede utilizar grasas como fuente de energía, especialmente cuando los niveles de glucosa son bajos. Las grasas se pueden descomponer en los lípidos de la célula para liberar energía. En otros nutrientes, puede ser en las proteínas y en ácidos nucleicos, también pueden ser utilizados por las células como fuente de energía, pero generalmente solo en condiciones extremas, cuando las fuentes más comunes de energía, que es la glucosa y los lípidos, están agotadas. Y voy a hablarles de uno de los temas que abarca el primer parcial de biología celular. Se llama el inicio de la vida. Se cree que los microbios antiguos crearon formaciones rocosas estratificadas, lo que sugiere que la vida pudo haber proliferado hace 3.5 millones de años. Los investigadores han planteado la hipótesis de que las células más antiguas, llamadas
protocélulas eran muy simples, formadas solo por ácidos nucleicos como DNA o RNA, rodeados por una membrana. En 1942, Harold Urey y su estudiante graduado Stanley Miller diseñaron un experimento para probar si las condiciones en la Tierra primitiva favorecieron la síntesis espontánea de moléculas biológicas. Simularon la atmósfera primitiva de la Tierra haciendo circular agua, metano, amoníaco e hidrógeno en un aparato de vidrio sellado e introdujeron energía en forma de calor y electricidad. En el transcurso de 2 semanas, el vidrio se recubrió con compuestos orgánicos que incluían una variedad de aminoácidos y azúcares. Moléculas que forman la estructura y llevan a cabo las actividades de las células son moléculas enormes y altamente organizadas llamadas macromoléculas. Las macromoléculas se pueden dividir en 4 categorías principales: proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Estas macromoléculas están construidas a partir de monómeros mediante el proceso de polimerización. Ahora pasaremos a hablar sobre los carbohidratos, también conocidos como glucosa o azúcares. Los carbohidratos funcionan principalmente como depósitos de energía y como material de construcción. Un átomo de carbono se puede unir covalentemente a 4 átomos. Si los 4 grupos unidos a un átomo de carbono son diferentes, existen 2 configuraciones posibles que no pueden superponerse entre sí. Tienen esencialmente las mismas reactividades químicas, pero sus estructuras son imágenes espectaculares. A un carbono que posee 4 residuos grupos diferentes se les denomina carbono quiral o centro asimétrico. Los azúcares se pueden unir entre sí mediante enlaces o glucosídicos covalentes para formar moléculas más grandes. Los enlaces o glucosídicos se forman por reacción entre átomo de carbono y un átomo de azúcar. El grupo hidroxilo de otro azúcar generado con un enlace entre los 2 azúcares. Los lípidos se clasifican en diferentes maneras. Por su clase se clasifican en ácidos grasos, triglicéridos, ceras, fosfolípidos, esfigolípidos y isopeníades. Y por función se clasifican en almacenamiento, estructurales, señalización, cofactores y pigmentos. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos que se encuentran en los seres vivos: el DNA y el RNA. El DNA sirve como material genético de todos los organismos celulares, aunque el RNA desempeña esa función para muchos virus. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas que llevan a cabo prácticamente todas las actividades de una célula. Son las herramientas moleculares y las máquinas que hacen que las cosas sucedan. ¿Cómo puede un tipo de molécula tener tantas funciones variadas? Las explicaciones residen en las estructuras moleculares virtualmente ilimitadas que las proteínas como grupo pueden asumir. Cada proteína tiene una estructura única y definida que le permite llevar a cabo una función particular. Las proteínas tienen muchas funciones, desde estructurales, catalíticas, defensa, contracción y movilidad, transporte, comunicación de membrana, transferencia de electrones, ribosomas. Las proteínas son polímeros hechos de monómeros de aminoácidos. Cada proteína llena una secuencia única de aminoácidos que le da a la molécula sus propiedades únicas. 20 aminoácidos diferentes se utilizan comúnmente en la construcción de proteínas. Hay que considerar que 2 aspectos de las estructuras de los aminoácidos: el que es común o todos ellos y el que es único para cada una. En una solución acuosa neutra, el grupo de carboxilio pierde su protón y existe en un estado delgado negativamente, y el grupo de amino acepta un protón y existe en un estado de cargo positivo. También tienen átomos de carbono asimétricos, con la excepción de la glicina. El carbono, de modo en que cada aminoácido puede existir tanto en la forma de D o de L. La estructura de la proteína se puede describir en varios niveles de organización. Habitualmente se describen 4 niveles: primario, secundario, terciario y cuaternario. La primera, la estructura primaria, se refiere a la secuencia de aminoácidos de una proteína, mientras que los últimos 3 niveles se refiere a la organización de las moléculas en el espacio.